Ahora invito a la conferencia de las partes a aprobar el proyecto de decisión titulado Acuerdo de París que figura en el documento. Estoy mirando a la sala. Veo que la reacción es positiva y no oigo ninguna objeción. Queda aprobado el Acuerdo de París sobre el cambio climático. París, diciembre de 2015. Los 196 países firmantes del Acuerdo de París sobre el cambio climático acuerdan limitar el calentamiento global muy por debajo de los 2 grados centígrados para el año 2100. Si nos proponemos alcanzar las aspiraciones del Acuerdo de París, tendremos que reducir las emisiones rápidamente. Y aunque consigamos reducirlas muy rápidamente, es muy probable que no sea suficiente. Seguramente sobrepasaremos el 1,5 grados o los 2 grados en solo unas décadas. El efecto del calentamiento sobre el sistema es algo que está sucediendo más deprisa que algunos de los cambios que nos gustaría hacer. La geoingeniería es el único enfoque de actuación rápida para reducir el calentamiento directamente en el clima. El calentamiento de los trópicos será tremendo debido a las emisiones continuadas y puede que entonces surja una gran demanda de soluciones para enfriar rápidamente la Tierra. Ya sea utilizando el exceso de CO2 en la atmósfera o enfriando el planeta por medios artificiales, el objetivo común de las tecnologías de geoingeniería es frenar el ritmo de los efectos del calentamiento global o incluso revertirlos interviniendo en el clima. Lo que se pretende es ganar algo de tiempo para hacer la transición a la combinación energética que necesitamos, limitar los daños mientras tanto. La geoingeniería viene como una excusa perfecta, así, para los que no quieren hacer reducciones reales. Hace 20 años ya avisamos de que había que dejar de emitir CO2 a la atmósfera. Si la sociedad se hubiera propuesto en serio eliminar el CO2 de las emisiones a la atmósfera, seguramente no estaríamos hablando de esto ahora. Carbón, petróleo, gas. La economía global es adicta a la energía de combustibles fósiles. Lejos de bajar el ritmo, las emisiones de dióxido de carbono en todo el mundo siguen aumentando. Para frenar los efectos del calentamiento global, la comunidad científica estudia la manera de eliminar el exceso de CO2 presente en el aire. Hay un ciclo del carbono que está muy activo en la Tierra y tiene varias reservas. Una enorme en los océanos, donde el carbono está disuelto en el agua. Y hay otra reserva terrestre, que está en la vegetación y en los suelos. Y después está el dióxido de carbono en la atmósfera. Desde que empezamos a usar combustibles fósiles, no hemos dejado de liberar carbono a la atmósfera en forma de CO2. Los mares, la biomasa y la tierra no tienen capacidad para absorber todo el exceso de carbono que se acumula en el aire desde que comenzó la revolución industrial. Desde 1850 la concentración de CO2 en la atmósfera ha aumentado de 280 a más de 400 partes por millón. El dióxido de carbono se acumula en la atmósfera, es acumulativo, no desaparece. Prácticamente la mitad del CO2 que expulsamos seguirá ahí durante varios siglos. Y eliminarlo realmente de la atmósfera, de los mares, de la biosfera, costará decenas de miles, incluso cientos de miles de años. Por tanto, debemos encontrar la forma de volver a sacar del medio ambiente todo el dióxido de carbono que ya ha entrado en él. En términos generales, eso son las emisiones negativas. La retirada del dióxido de carbono va realmente a la raíz del problema. Porque el problema es que hay demasiado dióxido de carbono en la atmósfera y esta solución al problema se centra en revertir nuestras emisiones y eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera.
Según las predicciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, si no se hace nada para reducir las emisiones de CO2, sus niveles de concentración podrían triplicarse para el año 2100, causando una subida de temperaturas de más de 4 grados. Prácticamente todos los escenarios en los que el calentamiento global se mantiene entre 1,5 y 2 grados conllevan el uso de distintas técnicas de eliminación del dióxido de carbono en caso de que aumenten en exceso las emisiones a lo largo del siglo XXI. El método más común de los empleados en estos modelos integrados de carbono y clima, que simulan diversos escenarios, es el uso de la biomasa obtenida mediante repoblación forestal y forestación para generar emisiones negativas a través de lo que se conoce como BECCS. Producir energía y al mismo tiempo eliminar el CO2 de la atmósfera. Es lo que promete la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono o BECCS. Se cultivan árboles y plantas para que absorban CO2 en el proceso de fotosíntesis. Después se incineran en centrales térmicas que producen energía y el CO2 liberado en su combustión es capturado y almacenado. Plantar árboles en general es una buena idea y no encontrarás a muchos que te lo rebatan. La cuestión es si se puede hacer en una escala que permita tener un impacto material. El problema es que el terreno donde habría que plantarlo sería tan enorme que afectaría a otros sistemas, en términos de biodiversidad y también en términos de propiedad de la tierra. Porque ese terreno pertenecería a alguien y no se sabe cómo se verá afectado por su uso para extraer carbono. Si lo haces a escala reducida, probablemente apenas tendrá repercusión. Pero si intentas hacerlo en una escala que permita influir en el clima, que es de lo que se trata, entonces habrá un impacto material sobre esos otros sistemas. Para eliminar 10 millones de toneladas de CO2 al año, es decir, una cuarta parte del conjunto de las emisiones actuales de CO2, se necesitarían 500 millones de hectáreas de terreno, lo que equivale a un tercio de todas las tierras de cultivo o a una octava parte de todos los bosques del mundo. A esto se añade el uso intensivo de fertilizantes y las tensiones por los recursos hídricos. Otro método consiste en capturar el CO2 del aire a través de procesos químicos. Un investigador de la Universidad Estatal de Arizona, Klaus Lackner, ha desarrollado un prototipo que es capaz de reproducir las funciones de absorción de CO2 de una hoja de árbol, pero a un ritmo muy superior. La captura directa del aire se basa en un conjunto de tecnologías para extraer el CO2 directamente del aire ambiente. Siempre está el método alternativo de utilizar la fotosíntesis. Puedes cultivar biomasa, plantas que igualmente capturan el CO2 del aire. A nuestros sistemas de captura directa del aire los llamamos árboles artificiales, porque capturan el CO2 del aire igual que lo hacen los árboles. Y mientras sople el viento, nuestras hojas artificiales atraparán CO2. A mediados de la década de 1990, el físico descubrió las propiedades especiales de un polímero capaz de absorber dióxido de carbono. Cuando está seco, absorbe el CO2 del aire. Cuando está húmedo, lo libera. Esto es un dispositivo para hacer capturas del aire muy pequeñas, de varios gramos al día. Ahora lo estoy trasladando hasta su puesto de estacionamiento, donde podemos regenerarlo. Y para eso hay que humedecerlo. Cuando llega arriba del todo, lo único que tengo que hacer es soltarlo de la bomba y se vacía por la fuerza de gravedad. Se ve cómo el agua vuelve y cae por ahí. Y nosotros simplemente observamos cómo va creciendo el nivel de CO2 en el interior. Ahora mismo está en 1,9%, lo que significa que alcanzará el 2%. Por tanto, tenemos un nivel 50 veces superior al del aire ambiente dentro de esa cajita y solo hemos tenido que humedecer el material de resina. A diferencia de otros métodos de control del clima, este simplemente persigue desandar un trecho que no debíamos haber recorrido. Dicho de otro modo, hemos liberado demasiado CO2 en la atmósfera y de esta forma lo recuperamos. Pienso que desde un punto de vista conceptual es la forma menos invasiva de abordar el problema. Para ensayar esta técnica que ha funcionado en las pruebas de laboratorio, ingenieros de la Universidad Estatal de Arizona han creado un prototipo y lo han instalado en el desierto. A diferencia de otras técnicas, es capaz de absorber el CO2 sin consumir demasiada energía.
La energía necesaria para capturar dióxido de carbono es la que produce el movimiento normal del viento. Dicho de otro modo, el viento hace que se evapore el agua de esta superficie de resina. Al hacerlo, se desprende del dióxido de carbono que transporta. Y la propia energía del proceso de evaporación es la que cierra el ciclo, por así decirlo. Dejamos que el viento haga el trabajo por nosotros. Cosechamos el viento. ¿Qué grado de eficacia tendrán realmente estas máquinas? Los ingenieros confían en lograr cuanto antes su producción a escala industrial para eliminar el CO2 del aire. La idea es ampliarlo hasta un tamaño que quepa en un contenedor de transporte de 12 metros. Una máquina de esas dimensiones podría capturar alrededor de 1 tonelada de CO2 al día. Es decir, que cada una de esas máquinas cubriría en 6 días las emisiones de un automóvil durante un año entero. Si queremos reducir el CO2 en 100 partes por millón en 40 o 50 años, eso supone que habrá que reducir entre 2 y 2 partes y media por millón cada año. Habría que construir 100 millones de contenedores. Son muchos contenedores. Pero tampoco es un número inabordable. Suponiendo que duren 10 años, habría que construir 10 millones cada año. Dado que cada año fabricamos 80 millones de camiones y automóviles, está claro que podemos trabajar en esa escala. Animados por este descubrimiento, los arquitectos han diseñado tripods, árboles artificiales para las ciudades del futuro. Un proyecto que aún dista mucho de ver la luz. El problema del carbono es un problema de gestión de residuos y de reducirlos prescindiendo cuanto antes de los combustibles fósiles. Pero desde ahora hasta el momento en que lo hayamos conseguido mediante una transición, vamos a emitir tanto CO2 que en ese tiempo habrá que hacer limpieza. Toda la basura generada en el pasado hay que recuperarla, lo que significa que debemos hacer ambas cosas, aplicar soluciones sostenibles y al mismo tiempo limpiar la suciedad que hemos dejado. Ahí es donde interviene la tecnología de captura del aire como solución a corto plazo. ¿Qué hacemos con el CO2 una vez que es absorbido por estas máquinas? 3 empresas privadas han decidido participar en iniciativas de captura directa del aire. En 2010, Graciela Ciciliniski fundó la empresa Global Thermostat, cuyo objetivo es capturar CO2 y después venderlo. Un primer paso hacia una economía con huella de carbono cero. Si capturas el CO2 y lo explotas comercialmente, por ejemplo, para bebidas, como Coca-Cola, para alimentos, como hamburguesas de McDonald's, que utiliza hielo seco, es decir, CO2, para desalinizar el agua, que es esencial para el ser humano, para producir polímeros o plásticos que sean biodegradables, para biofertilizantes que aumenten la fertilidad del suelo, para producir combustibles limpios a partir de la mezcla de CO2 con hidrógeno. Entonces, además de eliminar el CO2, obtienes beneficios. La tecnología de captura directa del aire utiliza procesos químicos basados en amoníaco. Global Thermostat ya ha presentado 35 patentes y ha recaudado 51 millones de euros para desarrollar esta tecnología. Del mismo modo que la revolución industrial dio paso al uso del petróleo como materia prima para la economía en su conjunto, para producir energía, materiales, etc. En lugar de usar petróleo, se puede utilizar CO2. Y así tendríamos una economía mundial activada por el CO2 que extraemos del aire. Se puede hacer crecer la economía de manera espectacular mientras se limpia la atmósfera. Esa es la revolución que se avecina y queremos ser parte en ella. Según un informe publicado por la Sociedad Estadounidense de Física en 2011, el coste de la captura directa del aire rondaría los $400 por tonelada. Las previsiones son que la captura directa del aire saldría muy cara. Aquí la clave es que nadie está dispuesto a pagar por eliminar el CO2 de la atmósfera. No hay incentivos. Es como si hubiera un montón de máquinas diferentes para limpiar las calles de basura, pero nadie estuviera dispuesto a pagar por ese servicio de recogida. Tiene que haber una especie de mecanismo que reconozca que el CO2 de la atmósfera es un residuo y que debemos retirarlo por el bien de la población. Si no existe ese mecanismo, no vamos a desarrollar eficazmente las tecnologías, las industrias dedicadas a retirar el CO2 de la atmósfera.
Informes recientes de los propios fabricantes confirman que sería posible reducir los costes de la captura directa del aire hasta 100 o incluso $50 por tonelada, lo que la convertiría en una tecnología viable. Para hacer el cambio a las emisiones negativas y poder influir en el clima, la medida de capturar el CO2 directamente del aire debe ir acompañada de un sistema de almacenamiento a largo plazo. 1/3 de la electricidad total de Islandia es suministrada por la central geotérmica de Helliseiði. Como parte del programa de investigación Carbfix, ingenieros islandeses han desarrollado en asociación con la Unión Europea una tecnología para inyectar las emisiones de la central bajo rocas subterráneas. La empresa suiza Climeworks ha creado un sistema que captura el CO2 del aire y lo entierra. Este prototipo de aquí captura 50 toneladas de CO2 al año. Podría neutralizar las emisiones de 20 o 30 coches. Con esto tú puedes capturar emisiones de Francia, China o cualquier otro sitio, porque el CO2 se mezcla con la atmósfera de todo el planeta. Solo hay que instalarlo en determinados lugares, con unas condiciones de almacenamiento favorables y ya está. Usando un filtro y la energía suministrada por la central, el CO2 es capturado y después inyectado a más de 400 metros de profundidad en capas subterráneas de basalto. El CO2 sale de la central, se mezcla con agua, entra en una tubería de acero y va directamente hasta el lecho de roca. El CO2 de este fluido es ácido, o produce ácido. Este ácido disuelve la roca, y de esa roca se desprenden cationes en la solución que inmediatamente se combinan con el CO2 y forman otra roca. Aquí, donde se ven estas pequeñas burbujas, es donde tenemos espacio para la precipitación del CO2 del aire. Y estas manchas blancas que se ven aquí son calcita, que es simplemente carbonato cálcico. Por tanto, lleva calcio de la roca que se ha disuelto. Después el CO2 se convierte en roca sólida y permanece ahí para siempre. No vuelve a filtrarse a la superficie. No es que tengamos que capturarlo una y otra vez para inyectarlo en la roca. Solo se captura una vez, se inyecta, se mineraliza y ya está. El equipo de Climeworks está convencido de que este proyecto de investigación es el primer paso hacia un mundo de emisiones negativas. La propia empresa se ha propuesto el objetivo de capturar el 1% de las emisiones globales de CO2. Pero revertir los efectos de 200 años de quema de combustibles fósiles es caro y lleva tiempo. Por eso otros buscan soluciones en otros lugares, como los océanos. Por la manera de comportarse del mar, en sus profundidades hay gran cantidad de nutrientes, pero no se puede realizar la fotosíntesis porque allí no hay luz. En cambio, en la superficie del mar hay gran cantidad de luz, pero no abundan los nutrientes. De manera que si subiéramos parte de esos nutrientes a la superficie, haríamos que esos organismos pudieran fotosintetizar, absorber el CO2 y transformarlo en materia orgánica. Después, esta materia caería al fondo y la atmósfera quedaría libre de ese carbono. En la Columbia Británica, la entidad privada Oceaneos está investigando una técnica de fertilización oceánica que permitiría absorber gran cantidad de carbono. Llevamos 2 años trabajando en unos compuestos específicos que producen hierro, pero no en forma de óxido, sino en formas biodisponibles. Se llama hierro 2. Como el hierro es pesado y se hunde con rapidez, hemos desarrollado un proceso que nos permite combinarlo con materia orgánica, como la pulpa celulósica, por ejemplo, que flota o se hunde más despacio. Esto hace que la forma biodisponible se conserve durante un periodo más largo. En vez de horas, el hierro se mantiene varios días en la zona fótica. ¿Conseguirán con esta aportación de hierro que el fitoplancton prolifere más rápido y absorba CO2 antes de precipitarse hasta el fondo marino? En teoría, cada tonelada de hierro añadida a los océanos podría eliminar de 30.000 a 110.000 toneladas de CO2 de la atmósfera. La fertilización de los océanos es probablemente la única tecnología de captura de carbono que permite capturar cantidades ingentes de CO2 con un coste muy bajo.
y que además tiene el beneficio añadido de mejorar el ecosistema marino. Hemos desarrollado una metodología que nos permite marcar y medir si un pez ha crecido como resultado de nuestra proliferación de plancton. Y ese plancton consume CO2 mientras crece. Y al final, esas diatomeas, ese plancton morirá, permitiendo que una parte vaya al fondo del mar y mantenga allí el carbono secuestrado durante mucho tiempo. Hasta la fecha se han realizado una decena de experimentos para comprobar los efectos de la fertilización oceánica en los ecosistemas marinos. En 2009, el programa conjunto de India y Alemania, LOHAFEX, recopiló nuevos datos. Los investigadores vertieron más de 6 toneladas de hierro en una extensión de mar de 300 kilómetros cuadrados. Como resultado, el fitoplancton se duplicó en solo 2 semanas, pero los resultados del experimento demostraron que la cantidad de carbono que terminaba en el suelo oceánico era minúscula. Hemos hecho simulaciones de modelos climáticos sobre el concepto de la fertilización oceánica y otros grupos también las han hecho. Y aunque parece que básicamente funciona, realmente no es tan útil. Concluimos que si se fertilizaba todo el océano y se hacía sin parar durante un periodo de 100 años, cada año solo sería posible almacenar alrededor del 10% de nuestras emisiones anuales. Por tanto, la cuestión es si merece la pena manipular zonas marinas tan inmensas para solucionar una 10ª parte del problema. Incluso en el supuesto más optimista, solo resuelve una pequeña parte del problema. Aún no sabemos realmente el grado de eficacia de esta técnica de la fertilización oceánica. Y sin duda lleva aparejados graves inconvenientes, ya que supone alterar el equilibrio de los ecosistemas de nuestros océanos. Favorecería la proliferación de especies invasivas y alteraría el equilibrio entre ciertas especies. Oceaneos confía en poder llevar a cabo varios experimentos de fertilización oceánica en los próximos años, pero recurrir a la intervención humana para restablecer ecosistemas y eliminar CO2 suscita preocupación entre las organizaciones ecologistas. Lo que mucha gente no entiende es que solo usaríamos un frasco de hierro para una zona del tamaño de un campo de fútbol. La idea de que la fertilización oceánica consiste en bombear grandes cantidades de sustancias químicas al mar no es correcta. Es un concepto erróneo que se ha instalado en la opinión pública. Hay, cientos de documentos que muestran que la fertilización oceánica ni siquiera está probado que pueda realmente absorber el carbono en forma permanente. Entonces está claro que es una tecnología que se desarrolló. Los que la han desarrollado más ha sido por razones comerciales, ¿no? Para ver si podían vender créditos de carbono, etc. Pero los científicos básicamente dicen de que es muy riesgosa para los sistemas oceánicos, marinos. Esto está reconocido en el Convenio de Diversidad Biológica, que tiene una moratoria contra la fertilización oceánica, y también está sobre todo reconocido en el Convenio de Londres, que tiene una decisión de prohibir la fertilización oceánica. Los océanos han absorbido un gran porcentaje de las emisiones mundiales de carbono durante las últimas décadas. Según estudios recientes, están dando muestras de haber alcanzado el punto de saturación en CO2, que es una de las causas principales de la acidificación del océano. No podemos estar seguros de que la fertilización sea suficiente para revertir este proceso o dar una respuesta a esta crisis climática. Mientras, otros ya están pensando en cómo reducir la temperatura terrestre. Tenemos un problema, y es que la atmósfera contiene gases que atrapan el calor. Y nos gustaría sacar esos gases de ahí y restablecer el equilibrio de un sistema saludable. Pero se tarda mucho en extraer los gases de la atmósfera. La naturaleza tarda mucho tiempo en deshacerse de ellos, y por tanto necesitamos crear y distribuir medios artificiales para recuperarlos. Por tanto, si la solución está en abordar el calentamiento, debemos actuar más rápido que con las opciones que tenemos para extraer los gases invernadero de la atmósfera. La geoingeniería solar, que refleja la luz del sol desde la atmósfera, es hoy día la única forma conocida de reducir el calentamiento en una década o dos. La geoingeniería solar solo tiene por objeto proporcionar un alivio sintomático. Es como decir, realmente no vamos a hacer gran cosa con el dióxido de carbono de la atmósfera, pero vamos a impedir que la Tierra se caliente más, desviando parte de la luz del sol que llega a la Tierra.
La radiación solar que llega a nuestro planeta no es absorbida en su totalidad por la superficie terrestre. Algunos de los rayos de sol son reflejados y devueltos al espacio por la atmósfera y por superficies terrestres, lo que comúnmente se conoce como el efecto albedo. El 5 de noviembre de 1965, un informe científico enviado al presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, ya advertía de las dramáticas consecuencias de elevar los niveles de CO2 en la atmósfera y proponía por primera vez aumentar la reflectividad en un 1% para enfriar el planeta. En 1998 hicimos una reunión en Aspen para ver cómo se podía solucionar el problema del clima. La mayoría de las ponencias trataban sobre transformar el sistema energético o acabar con la tala de bosques, pero hubo una en la que alguien proponía instalar algún tipo de escudo para desviar la luz solar de la Tierra. La idea de un parasol espacial que se situaría en el punto de Lagrange 1 de gravedad neutral entre la Tierra y el Sol fue propuesta por el astrofísico Lowell Wood. Cuando volví a mi despacho, la verdad es que no teníamos dinero para trabajar en la idea. Pero mi colega del despacho contiguo estaba desarrollando modelos climáticos en ese momento. Y nos quedamos realmente sorprendidos con el resultado, porque la idea funcionaba mucho mejor de lo que habíamos imaginado. Recién entrado el siglo XXI, Ken Caldeira, uno de los padres fundadores de la geoingeniería, llevó a cabo sus primeras simulaciones. Demostró que era posible limitar el calentamiento global simplemente disipando la luz del sol. Algunas partes del sistema terrestre, como los arrecifes de coral, las capas de hielo, se enfrentan a su posible extinción en el plazo de 20, tal vez 30 años. Si queremos soluciones urgentes, opciones de este tipo son las únicas que se sabe que funcionarían rápidamente. Con la ingeniería de nubes marinas sería posible aumentar el brillo de un 20% de las nubes del mar, como el 3 o el 4% de la superficie marina. Y con eso seguramente se enfriaría 2 grados todo el planeta. Influir en el albedo de las nubes marinas haciéndolas más brillantes fue una de las 6 soluciones seleccionadas por el gobierno australiano en 2018 para salvar la gran barrera de coral que ya sufre las consecuencias del calentamiento global. En Estados Unidos, los investigadores del proyecto de ingeniería de nubes marinas han desarrollado la idea de un dispositivo flotante para potenciar la reflectividad de las nubes marinas. Las nubes cubren alrededor de 2/3 de la superficie terrestre. Por tanto, todo lo que puedas hacer para alterar el brillo de esas nubes va a cambiar la cantidad de luz solar que reflejan y devuelven al espacio. Ahora ya reflejan una gran cantidad de luz solar al espacio y por tanto están actuando para mantener frío el planeta. La ingeniería de nubes marinas se basa en la idea de que si cambiamos el número de partículas que contienen las nubes, el número de gotitas, la concentración de esas gotitas, es posible hacer que esas nubes brillen más. Cada uno de estos rastros que vemos es el efecto de la acción de un solo buque contenedor en todo el océano. Se ve que el brillo ha aumentado donde hay rastros, lo que indica que las partículas emitidas por los barcos suben hasta las nubes y las hacen más brillantes. Pero lo que queremos hacer es tomar la sal del mar, que ya es una fuente natural de las partículas que forman las nubes, y aumentar su número. Y de esa forma incrementar deliberadamente el brillo de esas nubes. Aumentando el brillo de una pequeña cantidad, podemos contrarrestar parte del calentamiento debido al dióxido de carbono. De esta manera, de reflejar, pongamos, el 25% de la radiación solar, podríamos pasar al 50% de la radiación solar. Eso es mucho en términos de energía, pero sigue permitiendo que la radiación solar penetre en el mar. Convencidos del potencial de este método, un equipo de ingenieros jubilados de Silicon Valley se han sumado al proyecto para ayudar a desarrollar un sistema de dispersión de partículas. Si uno ve la costa de California, esa es la clase de nubes con las que preferimos trabajar. No son nubes muy reflectantes, se ven grises, no blancas. Pero si introduces más gotitas en ellas y más pequeñas, se volverán blancas. Aquí va el inyector, en esta tapa de aquí, y tiene 2 conexiones. Por el tubo más grande entra el aire comprimido y por el más pequeño agua salada.
Se mezclan en el inyector y salen en forma de aerosol. Para ponerlo en funcionamiento, antes Jack tiene que encender el aire comprimido. Con este invento, los ingenieros aseguran que son capaces de rociar nanopartículas que miden entre 0,2 y 0,3 micras, es decir, lo bastante pequeñas como para elevarse en el aire y quedar en suspensión. El equipo confía en poder llevar a cabo el experimento a gran escala en los próximos años para actuar sobre la reflectividad de las nubes. Los ingenieros confían en poder desarrollar finalmente un sistema capaz de pulverizar más de 1 billón de partículas de agua marina por segundo. Se tardará un tiempo en poder hacer un ensayo lo bastante amplio para medir si estamos consiguiendo nubes más brillantes. Y para ello se necesita una gran extensión de nubes en el cielo de 100 por 100 kilómetros, que es enorme para los seres humanos, pero pequeña para la Tierra. Y habría que hacerlo en mar abierto, donde las nubes son muy blancas y puras. Generar espuma en la superficie del mar, en el agua marina, con 4 o 5 barcos y transitar la zona durante varios meses. Todo esto está en gran medida en fase de exploración e investigación. Si yo enfrío mucho una parte del sistema climático aquí, ¿cómo afectará a otra parte del sistema climático allí? ¿Cómo se propaga el efecto de aquí a allí? Sabemos que ocurre. Tenemos ejemplos de ello en la costa oeste de Estados Unidos con el fenómeno de El Niño. Cada vez que cambia el estado de El Niño, el tiempo cambia estadísticamente. Por su propia naturaleza, el enfriamiento será regional. Se extenderá. Sabemos que si enfrías regiones, o si las calientas, ese calentamiento se extiende. Por tanto, ¿hasta dónde alcanza y cómo afectará a las zonas terrestres aun cuando no las veamos? Yo personalmente creo que sería un tanto irresponsable pensar en hacer toda esta ingeniería climática si no avanzamos al mismo tiempo en la idea de eliminar el CO2 de la atmósfera. Supongamos que intentamos compensar el calentamiento debido al CO2 con ingeniería de nubes marinas. Cada año hay más CO2 en la atmósfera, de manera que cada vez habría que aumentar el brillo de más nubes. Al final nos quedaríamos sin ellas y la solución ya no serviría. En 2006, el premio Nobel de Química Paul Crutzen, célebre por su trabajo sobre la capa de ozono, comentó la posibilidad de pulverizar aerosoles en la estratosfera para reflejar una parte de la radiación solar y así enfriar la Tierra. Los aerosoles son partículas suspendidas en el aire, ya sea en la troposfera, que es la parte inferior de la atmósfera, o en la estratosfera, la parte superior de la atmósfera. En la estratosfera, situada a unos 10 kilómetros sobre la superficie terrestre, las partículas se mueven en horizontal en lugar de caer directamente a la Tierra. El 9 de junio de 1991, en la isla de Luzón, en Filipinas, el volcán Pinatubo entró en erupción tras permanecer inactivo más de 600 años. A los 5 días de la primera erupción, una columna de ceniza y humo se elevó 20 kilómetros en el cielo, liberando gran cantidad de dióxido sulfúrico. La erupción volcánica tiene diversos efectos. El principal es que dispersa la luz del Sol y enfría la superficie de la Tierra. La erupción del Pinatubo en 1991 liberó más de 10 teragramos de dióxido sulfúrico y causó un enfriamiento significativo en todo el planeta. Se han estudiado ampliamente sus efectos en el clima y también en la capa de ozono. Las partículas de sulfato liberadas permanecieron varios años suspendidas en la estratosfera. Un año después de la erupción, la temperatura disminuyó decenas de grados. En los últimos 10 años, ha habido un número significativo de erupciones leves y moderadas que también han afectado al clima. Pensamos que el forzamiento de los volcanes neutralizó alrededor del 30% del calentamiento debido al aumento de emisiones de CO2 entre los años 2000 y 2015. La observación de los efectos de las erupciones volcánicas en el clima ha inspirado a los científicos para desarrollar la idea de rociar partículas de sulfuro para enfriar el planeta.
El Centro Nacional para la Investigación Atmosférica se fundó en 1960 y una parte importante de lo que hacemos aquí es desarrollar un modelo climático. En este sentido podemos simular, por ejemplo, el clima en el pasado y en el presente y también el clima en el futuro. En realidad no podemos ensayar la geoingeniería solar de la manera en que se aplicaría, porque eso supondría inyectar gran cantidad de gases o aerosoles en la estratosfera y no sabemos lo que haría ni qué efectos tendría. La mejor herramienta ahora mismo es usar modelos climáticos para simular los efectos de la geoingeniería solar. Los primeros experimentos consistían básicamente en oscurecer el sol. Desactivamos la constante solar para ver lo que sucedía con el enfriamiento y saber si realmente podemos enfriar la superficie y neutralizar nuestros gases invernaderos responsables del calentamiento, simplemente atenuando un poco el sol. Después la gente empezó a trabajar con modelos más complicados e hicieron algo parecido a lo que hacían los volcanes. Inyectaron en los trópicos. En este ejemplo se puede ver la expansión de una nube de aerosol desde una sola fuente en un periodo de 2 años. Las partículas se mueven en horizontal dentro de la estratosfera y terminan cubriendo gran parte de la superficie terrestre. Estudiamos la manera de inyectar gases en un lugar concreto para cambiar posteriormente de aerosol y así poder controlar el movimiento y conseguir el enfriamiento pretendido. Controlar la inyección de aerosoles y su dispersión en la estratosfera para alcanzar una cobertura óptima es uno de los retos que afronta actualmente la geoingeniería. Inyectamos los aerosoles aquí, en 15 grados latitud norte, y vemos perfectamente cómo solo cubren esta latitud cuando los inyectamos cerca de los trópicos. Pero si el año que viene continuamos inyectando en el otro hemisferio, en 15 grados latitud norte, vemos lo deprisa que estos aerosoles se mueven alrededor del globo y cómo después van cubriendo la otra parte del hemisferio. De este modo se puede llegar finalmente a una cobertura total del planeta con estos aerosoles y lograr un oscurecimiento global. Inyectar dióxido sulfúrico, carbonato cálcico, incluso diamantes. Se están investigando muchos tipos diferentes de partículas. Los ingenieros creen que puede hacerse usando aeroplanos o tuberías suspendidas de globos. ¿Por qué no íbamos a querer hacerlo mañana mismo si fuera tan maravilloso? No estamos nada seguros de los efectos secundarios que puede tener. El planeta Tierra es un sistema tremendamente complejo y aunque nuestros modelos son complejos, no son más que una burda representación de una realidad rica en detalles. De lo que podemos estar seguros es de que siempre que se interviene en un sistema complejo, pasa algo imprevisto. Por tanto, desde el punto de vista medioambiental, lo que más nos preocupa son las consecuencias no deseadas. Podría tener efectos a largo plazo en los ecosistemas que desconocemos por completo. Vemos regiones que presentan más sequías y regiones que reflejan un aumento de las precipitaciones, que es mucho menor de lo que veríamos solo con el calentamiento global. Si se decide utilizarlos en un futuro próximo, los aerosoles de sulfato podrían alterar la estructura química de la estratosfera y, por tanto, ralentizar los progresos para reconstruir la capa de ozono. Dependiendo del tamaño de las partículas usadas, el brillo y el color del cielo también podrían cambiar. Además, se sabe muy poco de la toxicidad de estos aerosoles una vez que vuelvan a la Tierra. Varios millones de toneladas de partículas podrían mantener o incluso bajar las temperaturas terrestres, aunque se duplicaran las emisiones de gases invernadero. El riesgo está en que, cuanto más tiempo apliquemos la geoingeniería solar, cuantas más partículas inyectemos, más dependientes seremos de ella. Lo más importante a la hora de aplicarla, en mi opinión, es que al mismo tiempo se reduzcan los gases invernadero para poder prescindir finalmente de ella.
La gente empieza a pensar que todo esto es una solución técnica, barata y sencilla. Lo único que hay que hacer es distribuir con aviones unas partículas en la estratosfera. Así que, ¿para qué preocuparse por instalar turbinas eólicas y placas solares y toda esta gran transformación de nuestro sistema de energía? Ese es el mayor peligro, porque si seguimos emitiendo gases invernadero, habrá que incrementar la cantidad de aerosoles necesarios, y al final tendremos un panorama bastante feo, con una atmósfera repleta de gases invernadero y una densa capa de aerosoles. Y si en algún momento retiráramos esos aerosoles, todo ese calentamiento masivo volvería y no es un panorama agradable. Es el llamado efecto terminación. Si después de 50 años de geoingeniería solar se deja de liberar aerosoles en la estratosfera, la temperatura subirá bruscamente más de 2 grados en menos de 10 años. En unos cuantos años, pongamos de 10 a 15 años, volveríamos a tener el mismo calentamiento que habríamos conseguido evitar y combatir al inyectar aerosoles en la estratosfera. Y un calentamiento global tan rápido, además, implicaría una dificultad mucho mayor para adaptarse a las nuevas condiciones, tanto para la sociedad como para los ecosistemas naturales. Poco a poco la geoingeniería se está haciendo un sitio en la mesa de debate sobre el calentamiento global. Un reducido grupo de investigadores, principalmente de América del Norte, Europa y China, están empezando a estudiarla en serio. La geoingeniería solar sigue siendo solo una idea. David Keith dirige el programa de investigación sobre geoingeniería de Harvard, uno de los mayores centros de investigación en este campo. Hemos elaborado un plan específico para experimentar. Recibe el nombre de Experimento de Perturbación Controlada Estratosférica, SCOPEX. Este experimento nos dirá mucho sobre cómo funciona esta tecnología y los riesgos que conlleva. Podría sorprendernos demostrando que no funciona demasiado bien. El objetivo de la investigación en realidad es reducir nuestro grado de desconocimiento, pero la prueba en sí no cambiaría el clima. Con el ensayo de SCOPEX se liberarían menos de 10 gramos de sulfuro en la estratosfera, que es lo mismo que emite en 2 o 3 minutos un vuelo comercial en Europa. Nuestros hijos tendrán que tomar decisiones sobre el cambio climático y la geoingeniería solar, con independencia de lo que creamos hoy. Si decidimos no seguir adelante con este programa de investigación, estaremos dejándolos en la ignorancia y tendrán que tomar esas decisiones partiendo de esa base. La investigación sobre geoingeniería ha llegado a un punto de inflexión. ¿Debemos evitar que se realicen estos ensayos o debemos apoyarlos? Hacer esos ensayos al aire libre sería cruzar una línea roja. Una línea roja política que, en cierto modo, normalizaría la idea de hacer intervenciones de geoingeniería solar. Y cuanto más abarquen esos experimentos, mayor credibilidad se les dará. La experimentación fuera del laboratorio no debe continuar sin que antes haya una conferencia internacional sobre el asunto. Controlar el termostato climático requerirá nuevas disposiciones jurídicas, acuerdos y tratados internacionales que proporcionen un marco normativo para la experimentación en el futuro. Si hoy me preguntaran si votaría a favor o en contra de empezar con la geoingeniería solar mañana o el año que viene, sinceramente votaría rotundamente en contra de hacerlo, porque en realidad no sabemos lo suficiente. La geoingeniería solar invierte la mayoría de los problemas que conocemos. La mayoría de las características del cambio climático, por un lado, y de la política sobre el clima por el otro, que es lenta, es cara, es global, y requiere incentivos para poner de acuerdo a la gente. El Acuerdo de París fue un intento de poner a los países de acuerdo en hacer más de lo que hacía cada uno por su cuenta. Todas estas características se invierten con la geoingeniería solar. Es rápida, es barata, y la cantidad de aerosoles que se necesita almacenar en la estratosfera es relativamente pequeña. Supondría menos de 10 aviones liberando partículas en la estratosfera, aunque estuvieran volando todo el año. Pero tiene defectos. No es una solución al cambio climático. El problema está realmente en parar a la gente, parar a los países, parar en general toda acción que pueda ser precipitada y no llevarse a cabo de la manera adecuada.
Con un coste muy inferior al de la política actual para reducir las emisiones de CO2, la geoingeniería solar y en concreto la técnica de la inyección de aerosoles en la estratosfera sería asequible para cualquier país. ¿En qué punto puede írseles de las manos? ¿Cómo impedir que otros agentes como estados influyentes, agentes militares, incluso agentes empresariales, utilicen esa tecnología en su propio interés? Ya se han registrado las patentes de varias tecnologías de geoingeniería solar, de ciertos equipos, ciertos procesos, ciertos aspectos de esa tecnología. Básicamente no hay financiación para los experimentos. Se están haciendo estudios sobre modelos, como hacemos nosotros, y los que investigan los aerosoles estratosféricos. Pero en realidad, nadie tiene dinero para hacer ensayos en serio. El único dinero del que disponemos para empezar a pensar siquiera en hacer pruebas proviene en su totalidad de fuentes privadas. Por tanto, esta es una cuestión general que debe plantearse a la sociedad. Si es o no importante que estos experimentos se hagan con financiación pública. Porque el problema de la propiedad, supongamos que una empresa se encarga de financiar estos ensayos y después dice, ahora yo soy la dueña, yo tengo la propiedad intelectual para que esto se lleve a cabo. La investigación sobre geoingeniería está financiada en su mayor parte por donantes particulares. Bill Gates ha invertido millones de dólares en financiar esta investigación. Un estudio realizado en 2014 identificó 143 patentes relacionadas con tecnologías de geoingeniería, principalmente en el campo de la tecnología de emisiones negativas. En Silicon Valley, la empresa ICE 911 ha desarrollado una controvertida técnica de geoingeniería. Empecé a trabajar en ICE 911 en 2006 después de ver la película de Al Gore, Una verdad incómoda. Algo destacable en ella es que muestra el efecto de retroalimentación del albedo del hielo. Cuando el sol de verano brilla sobre nosotros y sobre hielos y mares más oscuros, se absorbe más energía solar de la que se refleja. Para recuperar las propiedades reflectivas del hielo, el proyecto ICE 911 investiga un material protector que pueda esparcirse sobre las capas de hielo. Es un material parecido a un grano de arena, pero consiste en una burbuja de gas inerte en el centro rodeada de una fina cubierta de sílice. Al flotar en el agua, crea una protección profunda del hielo y la nieve que hay debajo, porque los vuelve reflectivos. Los hace brillar para que puedan reflejar la luz del sol. Después de llevar a cabo varios ensayos en Alaska, la empresa, financiada por donantes particulares, está esperando el permiso necesario para ensayar su técnica de geoingeniería en una escala mayor, esta vez en la corriente del Giro de Beaufort, en medio del Ártico. Este invierno tuvimos noticias de que prácticamente no se había formado hielo nuevo en el Ártico, y la cantidad de hielo que hay en el Ártico durante el verano determina la estabilidad de nuestro clima, el nivel de enfriamiento conseguido, la cantidad de radiación solar reflejada al espacio. Lo que interesa es que haya la mayor cantidad posible de hielo ahí en verano, y para eso la mayor parte se tiene que formar durante el invierno, y es una parte del proceso en la que podemos ayudar. Si extendemos por encima este material, enfriamos esa capa superficial y favorecemos que debajo se forme más. Se ve cómo el material brilla mucho más que la zona de alrededor. En cuanto a la extensión de la zona de esparcimiento, pensamos que sería del orden del 0,5% de la región del Ártico en zonas estratégicas. Así se podría tener un gran impacto. Los modelos climáticos están mostrando que con esta técnica no solo se puede rehacer la zona de hielo, lo cual más o menos ocurre cada invierno, se forma una fina capa de hielo sobre todo el Ártico, sino también, y esto es muy importante, recuperar el volumen del hielo. El espesor del hielo es lo que permitiría volver a tener hielo altamente reflectante, hielo con un alto albedo, que dirían los expertos. La empresa ICE 911 espera poder adquirir finalmente de 3 a 6 buques de carga para esparcir estos microgránulos de cristal y, como ellos afirman, salvar el Ártico. La idea de que vamos a tener que enfrentarnos a una emergencia climática en los próximos años se está extendiendo y el debate público sobre la geoingeniería no ha hecho más que empezar.
Si yo les preguntara cuánto cuesta construir una gran central de energía nuclear con gigavatios de capacidad en Alemania, la respuesta sería: no puedes hacerlo. Y la razón de que no pueda hacerlo no es que no tenga la capacidad técnica o no tenga el dinero. Es porque no hay voluntad política para hacerlo. Se tomó la decisión de no querer hacerlo. Por tanto, que una tecnología sea válida no depende simplemente de que pueda funcionar físicamente. También tiene que funcionar social y políticamente. La cuestión es, ¿se puede hacer de una manera que sea social y políticamente aceptable? ¿Cómo se llevaría a cabo? ¿Habría un país que la desarrollaría y los demás solo la adoptarían después? ¿O debería existir un acuerdo internacional? ¿Y cómo va a estructurarse? Hay muchas dudas acerca de cómo mantener este sistema. Si vamos a adoptar un sistema así, ¿qué tasa debemos establecer? ¿Vamos a decir que queremos medio grado de calentamiento? ¿Un grado? ¿Un grado y medio? ¿Y quién lo decide? No es cierto que esté probado en ninguna parte que no alcance con reducir y con otra cantidad de alternativas. De hecho, por ejemplo, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, está estudiando diferentes opciones donde incluye geoingeniería, pero otras propuestas no las incluye, como por ejemplo masificar apoyando la agroecología campesina o la agricultura campesina, todo lo que es recuperar los ecosistemas muy degradados, como por ejemplo los humedales, como por ejemplo, bueno, muchos bosques y eso, en donde eso le daría mucho trabajo y bienestar a las comunidades que viven ahí. Entonces no es solo un tema de absorber carbono, es múltiple. Todas esas opciones casi no están siendo estudiadas. Entonces, yo entiendo que hay investigadores que ellos en su manera de pensar pueden ser, digamos, pueden ser hasta bien intencionados, es decir, vamos a ver qué sucede con esta tecnología. Pero el efecto en el mundo real que vivimos es terrible, porque eso quiere decir que otra vez se vuelve a crear una injusticia entre los que están más afectados del cambio climático en el sur y los que tienen los recursos para investigar en el norte. La inercia y la incapacidad de unas sociedades para actuar sobre las causas del calentamiento global están impulsando a otras hacia la idea del control del clima. Sin embargo, la geoingeniería, el paso definitivo del ser humano para dominar la naturaleza, ¿es realmente una solución deseable? ¿Es demasiado tarde para una transición energética mundial? La oportunidad de mantener el calentamiento global por debajo de 2 grados se agota. Si vamos a actuar, es ahora o nunca.